¿Sí nos escucha, Doc? Sí. Antes de empezar, quisiera saber si tienen alguna novedad de la evaluación de ayer. No creo, todo No. bien. Sí, Doc, Y, todo bien. y por favor, empecemos. Ya. Buenos días, Doc, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre imagen renal, microscópica y biopsia renal. Vamos a empezar hablando sobre la imagen renal microscópica y para esto vamos a hablar sobre, de manera general, ¿no? De las estructuras histológicas normales que se encuentran en los riñones para poder después correlacionarles con algunas enfermedades que vamos a estar mencionando. Entonces, como sabemos, em, en sí, los componentes renales más importantes o como lo podemos englobar a los riñones van a ser estos tres, ¿no? Y vamos a decir que el riñón está formado por las nefronas, los conductos colectores y una microvasculatura única. Em, y hablando de de la nefrona como primera estructura que nosotros vamos a caracterizar, va a constar esta por varias partes, ¿no? Y entre ellas están los corpúsculos renal, que va a ser el glomérulo en sí, los túbulos contorneados proximal, la porción recta, el segmento delgado descendente, el segmento delgado ascendente, túbulo contorneado distal. Estos componentes también, como también se les conoce, ¿no? Como las asas de Henle. Entonces, estos van a ser los componentes que forman esta estructura. A estos también los podemos clasificar en varios tipos dependiendo de dónde van a estar ubicados y en diferentes bibliografías podemos clasificarlos, ya sea en nefronas superficiales, mediocorticales y yuxtamedulares, o también se les puede clasificar como nefronas corticales, yuxtamedulares, solo en esos dos tipos. Y todo va a depender en qué zona de la corteza, del parénquima renal, de la estructura renal, van a estar ubicados o en ese momento. Si hablamos de la segunda estructura que consta, son los conductos colectores. Estos son formados en la corteza renal al unirse varias nefronas. Van a confluir en esta estructura. Comienzan en la corteza y van atravesando la médula por los rayos medulares y finalmente terminan en el conducto papilar, dando ingreso a la pelvis renal. Entonces, todos estos van a confluir en la siguiente estructura. Y si hablamos de la microvasculatura, es importante recordar que como sabemos van a haber un patrón microvascular en el riñón, está organizado de una manera similar eh, y van a organizarse de la zona arterial y la zona venosa. Y como podemos ver en el esquema, ¿no? Vamos desde un inicio que en la parte arterial iniciamos con la arteria renal, seguida de la segmentaria, la interlobales, seguidas de las arcuatas interlobulares y la arteria aferente que va a estar ya en la parte del glomérulo, ¿no? Y en la parte venosa encontramos con la arteriola deferente, luego sale a las arteriolas corticales y extramedulares, las venas interlobulares, las venas arcuatas, las venas interlobulares y la vena renal, y termina así su circulación. Estos como datos generales de la parte histológica general de esta estructura. Entonces, en sí, en los riñones vamos a distribuirlos en estos cinco aspectos, a estudiar cada una de las partes, igual de una manera general, ya que nuestras bases de histología ya están vistas, ¿no? Empezaremos por el glomérulo. Como todos sabemos, el glomérulo o corpúsculo renal, como ya lo hemos nombrado, es una estructura redondeada y mide cerca de 200 micras. Están ubicados solo en la corteza renal y contiene varias estructuras, ¿no? Entre ellas van a estar los ovillos capilares, las cápsulas de Bowman, la hoja, y este en sí no va a tener la hoja parietal, la hoja visceral y el espacio urinario. Y después van a continuar con más estructuras como el polo urinario, el polo vascular y la región del mesangio, ¿no?
Bueno, en imágenes, como podemos ver en los cortes histológicos, vemos un corte histológico de un glomérulo en una corte longitudinal, donde se van a poder evidenciar las partes como ya hemos nombrado. Podemos ver las arteria aferente, la arteria eferente, toda la parte del glomérulo, la porción, la hoja parietal, la visceral, de las estructuras, del epitelio el epitelio urinario. También vamos a tener el polo vascular y el polo urinario en esta estructura. Podemos encontrar más cortes histológicos donde podemos diferenciar, igual son cortes longitudinales donde podemos observar el polo urinario de la estructura, el polo vascular, la corteza renal, el glomérulo en sí y los diferentes conductos del aparato urinario que ya vamos a explicar a continuación, ¿no? Más que todo son esquemas que nos podemos basar o establecer en la parte histológica que ya hemos revisado antes. Otro componente importante en esta parte del glomérulo van a ser la lámina basal glomerular, la que va a estar encargada de este eh, como esqueleto del glomérulo, ¿no? Eh, Vamos a decir que está separado por estructuras microscópicas llamadas como pedícelos de los podocitos en el endotelio capilar en esta estructura. Este es importante diferenciar ya que esta va a constar varias capas. Va a constar una capa densa, una capa rara interna y una capa rara externa, las cuales van a estar en medio de estas estructuras renales. Podemos ver otra imagen, ¿no? Más focalizada en la zona donde podemos encontrar la membrana, donde podemos encontrar aquí, ¿no? La membrana densa, la membrana externa y la membrana interna. También, ¿no? Tenemos los pedícelos y los espacios a las ranuras de filtración, donde van a ocurrir todo este proceso, los pedícelos en las otras estructuras. Mm, Tenemos más estructuras histológicas que cortes, como en la primera imagen. Vamos a ver un capilar glomerular donde se pueden evidenciar toda la membrana, como ya hemos visto, ¿no? Vamos a ver todos los podocitos interdigitales y la membrana basal del glomérulo. En la otra imagen también podemos ver una ampliación de una de la zona de la periferia, donde se pueden ver los espacios donde pueden, las ranuras de filtración en estas flechas, ¿no? Donde están. Y como ya hemos visto, podemos ver las membranas densas, la externa y la interna, en esta zona de la membrana. También hay que hablar en esta parte de esta estructura sobre el mensangio y hay que establecer que esta estructura va a estar establecida por varias componentes que van a ser las células mesangiales y la matriz mesangial. Las células mesangiales van a estar caracterizadas porque van a tener una forma irregular con muchas prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde su cuerpo hacia la membrana, como ya hemos visto en las anteriores imágenes. Van a estar constando de microfilamentos de actina, de músculo liso, miosina y de alfa-actinina. También la membrana esta es la estructura efectora. En esta se van a anclar para poder tener el efecto de contractibilidad en esta zona. También cabe recalcar que en esta zona van a existir varios receptores en los cuales van a ser como los receptores de angiotensina 2, vasopresina, factor natriurético, prostaglandinas y todos los diferentes factores de crecimiento que están ahí, donde van a poder actuar en los procesos. Igual, más imágenes estructurales donde podemos ver la estructura, ¿no? De esta zona anatómica. Podemos ver la estructura de color azul, donde pueden estar, donde está, ¿no? La matriz mesangial, como ya hemos visto, ya hemos visto anteriormente en otras imágenes. En sí, la matriz mesangial, como hemos visto, van a estar
formada por líneas de los espacios entre las células, o sea, la parte que va a hacer donde van a estar estas células mesangiales. Y estas van a contener varias bases o su estructura va a estar compuesta de varios componentes colágenos, como el colágeno tipo N, el colágeno 5, el colágeno 4 fibrina y glucoproteínas. Y aparte de eso va a contener bastante fibronectina en estas estructuras. Hay que recordar que esta matriz mesangial va a llenar los espacios muy irregulares entre las células mesangiales y entre la membrana perimesangial. Así esta va a ayudar al anclaje de las células mesangiales en esta membrana, ¿sí? Y también se ha demostrado que como ya hemos visto que está compuesta de varias proteínas, su estructura elástica y de varia maleabilidad para rellenar los espacios faltantes entre las células va a ayudar a esta estructura. Luego también podemos hablar en sí del epitelio, del visceral, donde van a estar ubicados los podocitos, esas estructuras histológicas. Este epitelio también va a contener una única capa de células epiteliales muy especializadas, como ya hemos dicho, que son los podocitos. Hay que recordar que mencionaba la bibliografía que estos podocitos no van a poder diferenciarse o replicarse, por lo tanto, los podocitos perdidos no se pueden reemplazar en el adulto. Eh, los podocitos tienen un cuerpo celular muy voluminoso que flota dentro de un espacio urinario separados por la membrana basal eh, y está entre este espacio de los podocitos. En estos van a ubicarse el citoplasma va a tener varios filamentos y microtúbulos y también estos podocitos van a tener varias prolongaciones primarias que se van a dividir en unas secundarias y van a estas emitir los pedícelos a las otras estructuras adyacentes. Cabe recalcar que estos pedícelos no van a estar unidos, ya que entre sí hay una hendidura intercelular llamada ranuras de filtración, como hemos visto en las otras imágenes, donde van a alojar la membrana de la ranura de filtración y va a poder haber el intercambio de este. Mm, Igual tenemos más imágenes histológicas, microscópicas, electrónicas, de cómo se pueden ver los podocitos en los riñones, ¿no? Como vemos que se ubican en prolongaciones, se entrelazan unas entre otras y dejan espacios donde están las ranuras. Importante recordar que la función de la barrera de filtración, eh, eh, saber que el flujo de filtrado a través de la barrera ocurre a lo largo de toda la ranura extracelular, incluido de los poros endoteliales y de esta membrana. La barrera muestra una alta permeabilidad al agua y a los pequeños fluidos, a los iones, mientras que esta va a ser firme para la microvasculatura, selectiva de tamaño de las moléculas que van a intercambiar y también de su carga. La selectividad de la carga de la barrera resulta de la densa acumulación de las moléculas cargadas negativamente que van a encontrarse en esta zona y esto va a elevar la especificidad de la filtración o de la barrera de filtración de esta. Es importante saber que la capa superficial de estas células endoteliales es de alto contenido de proteoglicanos, paransulfato cargados negativamente y los cuales van a ayudar al proceso de la filtración y van a evitar que otras moléculas no pasen esta barrera. La mayoría de las proteínas plasmáticas, incluidas la albumina, están cargadas negativamente, por lo cual van a repelerse por este principio como los componentes que estaban nombrados anteriormente. Y también va a estar selectivamente por el tamaño también ubicados en esta zona. Las macromoléculas sin carga hasta un radio de a lo menos de 1.8 nanómetros pasa libremente y los componentes más grandes van a estar restringidos para el paso en esta zona de la filtración. También podemos revisar histológicamente el epitelio parietal en esta zona
del glomérulo va a estar compuesto por un epitelio plano, simple, con células escamosas que descansan sobre una membrana basal. Estas van a estar llenas de filamentos de actina y también van a tener varios componentes proteoglicanos como colágenos, ¿no? Y ahora, después de poder revisar esto, podemos nosotros hablar sobre ciertas patologías que pueden verse afectadas en esta estructura anatómica histológica. Y una de las patologías que podemos ver puede ser la glomerulonefritis crónica, em, que en sí va a ser una glomerulopatía terminal asociada por varios tipos específicos de glomerulonefritis. La hay que saber que estas glomerulonefritis su antecedente puede ser asintomáticos de glomerulonefritis y van a progresar a una uremia. Las glomerulfatías terminan causalmente por varios, como ya les expliqué, glomerulonefritis, y entre estas pueden ser o clasificarse en glomerulonefritis con semilunas, basadas histológicamente, glomerulonefritis membranoproliferativas, nefropatías por inmunoglobulinas A y la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. También podemos tener antecedentes en adulto que puede tener una glomerulonefritis postestreptocóxica en estos pacientes. Entonces, podemos ver aquí varias imágenes donde se puede en sí, como hemos visto, la inflamación de la parte del glomérulo, ¿no? Y en la primera imagen les podemos ver una glomerulonefritis con semilunas eh, progresiva, diagnosticada y patológicamente, donde se va a encontrar en la estructura del glomérulo un engrosamiento de las paredes de los capilares, ¿sí? eh, como podemos ver aquí en la parte. Y también se pueden presentar los trombos hialinos en estas zonas. Sí, tenemos también más imágenes histológicas donde podemos ver el 1 glomerulonefritis de tipo 1 se caracteriza por una proliferación endocapilar. Vemos un engrosamiento de la parte de los glomérulos. En este igual también podemos ver que es una glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Hay una proliferación exudativa y difusa con una proliferación endocapilar y numerosos neutrófilos que podemos ver infiltrados en el estroma, en las estructuras histológicas. Como ya hemos visto, hablando de la glomerulonefritis crónica, en su morfología, eh, los riñones van a mostrar una reducción asimétrica en la parte o la caracterización macroscópica de esta patología. Hay una reducción asimétrica del tamaño y superficies corticales con granulado difuso. Al corte de estas estructuras, la corteza está adelgazada y van a observarse un incremento de grasa peripélvica. En la parte histológica, en la zona del glomérulo va a estar afectada dependiendo de la estadia o de esta enfermedad, y en los estadios iniciales, los glomérulos aún pueden mostrar indicios de enfermedad primaria, como puede ser una nefropatía membranosa, pero también puede haber una obliteración de los glomérulos que van a transformarse o pueden transformar en masas eosinófilas, como hemos visto antes, que van a estar acúmulos de eosinófilos en estas zonas, eh, que van a representar una combinación de proteínas plasmáticas y aumento de la matriz mesangial. Al ser la hipertensión un acompañante casi obligatorio de la glomerulonefritis crónicas, la esclerosis arterial y arteriolar pueden ser muy evidentes en estos casos. ¿Sí? En la evolución clínica de estos pacientes, para mencionar, en la glomerulonefritis crónica se evoluciona lentamente a insuficiencia renal o muerte por uremia. Las molestias que nuestro paciente puede tener son inespecíficas, como pérdida del apetito, anemia, vómitos, debilidad. La sospecha va a darse por una proteinuria, hipertensión o azoemia en exploración rutinaria o también pueden presentarse edemas en estos pacientes. Y el paciente nefrótico va a haber una pérdida de proteínas que disminuye cuando los glomérulos van obliterándose y disminuye el filtrado glomerular. La diálisis y el trasplante pueden ser, bueno, son las resoluciones a largo plazo en estas patologías, ¿no? Como segunda estructura renal que se podemos revisar van a ser los túbulos renales, son
Y en estos, como ya hemos visto, van a formar diferentes zonas, ¿no? Vamos a encontrar los túbulos, el túbulo proximal, túbulo distal y las asas de Hendle, con sus diferentes estructuras que se subdividen de estas. Recordemos que el túbulo proximal va a ser va a tener una porción contorneada y una porción recta. Y este parte del túbulo proximal es la porción más larga de las nefronas, como ya hemos visto que esta va a ir desde la parte corteza de la corteza y van a atravesar en esta zona y van a ubicarse dependiendo de dónde están ubicadas estas estructuras. Van a ubicarse en un epitelio cilíndrico con citoplasma muy eosinófilo, con un núcleo redondeado y central. Y aquí recordar que se absorbe el 70% de agua y de los iones de sodio, presencia de canales de agua y transportador de agua purinas. Entonces, histológicamente, para diferenciar, hay que recordar que va a ser un epitelio cilíndrico y que sus núcleos van a ser redondeados y centrales. Podemos ver un túbulo de la corteza renal. Un túbulo cortinado proximal está equipado con un borde en cepillo también, un células cilíndricas con borde en cepillo. Podemos ver los núcleos centrales en estas. Se van a asociar también a estar compuestos de varias mitocondrias asociadas a las membranas celulares vasolaterales en estas estructuras. Hablando del túbulo distal, vamos a saber que este va a tener una porción recta. Es la tercera parte del asa de Henle en sí y va a recorrer toda la parte externa de la médula. Van a contener células con numerosas interdigitaciones laterales asociadas a mitocondrias también que suministran energía en esta zona. Aquí se van a observar varias cantidades considerables de sodio y cloro y van a carecer de canales de agua. En esta imagen podemos ver un túbulo contorneado distal con membranas de células vasolaterales interdigitales, ¿no? Como hemos visto, van a tener abundantes mitocondrias y encontrarse con eh, todas las estructuras histológicas. Tenemos otra imagen donde podemos observar otro corte y donde se pueden observar, ¿no? Varios túbulos, ya sean los tubos distales, como vemos sus núcleos, un epitelio cúbico, y con los núcleos centrales en sus estructuras, ¿sí? Hablando del túbulo distal, van a estar conformados por una porción llamada mácula densa que va a estar formada por placas celulares alargadas formadas por células del túbulo distal. Y esta porción también va a estar relacionada por la porción del mesangio anatómicamente porque van a estar cerca, ¿no? Van a estar más cerca entre sí. En esta imagen podemos ver un corte donde se pueden ver varias estructuras, como puede ser el glomérulo y los diferentes conductos que hemos estado hablando, ¿no? Un túbulos proximales, los túbulos distales, donde podemos ver aquí la diferencia, ¿no? El borde en cepillo con estos otros con núcleos más separados y menos numerosos que los otros, ¿no? Y la diferencia del borde en cepillo. En el túbulo contorneado distal van a estar formadas por células, son menos acidófilas y sin borde en cepillo, como lo hemos dicho. Van a estar células cúbicas con núcleos en las zonas más apicales, un poco más superiores, no como en las centrales, como ya hemos visto en las otras estructuras. Va a existir mayor densidad en el número de mitocondrias en su citoplasma y van a estar unidas por las mediante sonula occludens o yuxtaluminales. Estas estructuras también van a carecer de canales de agua, pero sobre todo se va a observar sodio en estas zonas. Vemos un corte longitudinal donde podemos ver un corte en la corteza renal, ubicando los conductos colectores. Y también en esta zona de acá, el conducto distal, la porción recta y un túbulo proximal igual en la porción recta. Vemos como las estructuras histológicas caracterizan un epitelio cúbico con los núcleos más en la zona apical. Y ahora, hablando de patologías que nos pueden afectar en estas zonas anatómicas, van a ser las enfermedades tubulares intersticiales. Y esta podemos clasificarles en dos, ¿no? Unas lesiones inflamatorias de los túbulos y el intersticio de inicio gradual y que pueden darse como manifestaciones de azoemia. Y otra
que va a ser la nefritis tubulointersticial secundaria, a factores como vasculares, quísticos y metabólicos. Y hablando de la primera, ¿no? La primera puede ser caracterizada como una lesión o necrosis tubular aguda, que va a ser una entidad clínico-patológica que se va a caracterizar por una insuficiencia renal aguda y con frecuencia, pero no invariablemente, por evidencias morfológicas de que en estas estructuras histológicas ha habido una lesión tubular en forma de necrosis con las células epiteliares tubulares, como ya hemos visto. Eh, Hay que recordar que es la causa más frecuente de lesión renal aguda y puede causar por su etiología puede ser variable. Y entre estas podemos tener estas tres etiologías, que puede ser isquémica por una lesión tóxica y una combinación de una lesión isquémica y nefrotóxica. En la parte de una lesión isquémica va a haber una reducción e interrupción del flujo sanguíneo, ¿sí? Y va a haber la afectación difusa de los vasos sanguíneos intrarrenales. Ejemplos de estas patologías pueden ser polivasculitis microscópica, hipertensión maligna, microangiopatías. Entre las otras causas de la etiología en esta, como dijimos, puede ser una lesión tóxica directa por los túbulos por agentes endógenos, como mioglobinas, hemoglobinas, bilirrubina, y exógenos como fármacos, contrastes radiológicos intravenosos y metales pesados, y que van a causar una lesión tóxica aguda o de lesión tubular aguda nefrotóxica. Y la combinación de estos dos que van a estar mezclados en sí, no puede ser por agentes endógenos o isquémicos que se pueden combinar con cosas endógenas como contrastes radiológicos que pueden afectar a estos pacientes también, ¿no? En la patogenia, la caracterización de estas lesiones, los episodios críticos de una lesión tubular aguda, tanto isquémica como nefrotóxica, van a deberse por varios factores y en sí va a ser por la lesión tubular y por el trastornos persistente y graves del flujo sanguíneo, ¿sí? En sí, si hablamos de la lesión de las células tubulares, hay que recordar que las células epiteliales tubulares son particularmente sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. Por eso esos son los dos factores que van a afectar con mayor grado en estas zonas. Y, y en este sentido, las células en parte de la isquemia va a haber la pérdida de la polaridad de las células. Van a alterar la liberación del sodio hacia los túbulos distales y provocando una vasoconstricción. Cuando las células isquémicas expresan proteínas 1, quimiotricinas y de los monocitos, moléculas de adhesión intracelular, y las células estas lesionadas van a depender de las membranas basales causando obstrucción luminal, lo cual va a aumentar la presión intraluminar y va a bajar el filtrado glomerular y va a causar un edema intersticial en estas zonas. Si hablamos de los trastornos del flujo sanguíneo, la lesión renal también se caracteriza por alteraciones hemodinámicas que van así poder reducir el filtrado glomerular. Primero, hablando de la vasoconstricción intrarrenal, que va a reducir el flujo sanguíneo glomerular y el aporte de oxígeno hacia los túbulos. eh, También a la médula externa y así se van a ir perdiendo estas funciones en estas estructuras, haciendo que varias vías vasoconstrictoras como el sistema renina-angiotensina, estimuladas por el aumento del aporte distal de sodio, por la lesión endotelial subletal o que aumenta la liberación de la endotelina vasoconstrictora, va a hacer que estas disminuyan la producción de los vasodilatadores como el óxido nítrico y prolanglaminas y van a afectar la parte isquémica y van a ver la reducción del flujo sanguíneo en esta zona. Como en la parte morfológica, como vamos a ver histológicamente estas lesiones, pueden ver una necrosis epitelial tubular focal en las zonas y va a haber ruptura de las membranas, ¿no? Como va a haber isquemia y va a haber lesiones en estas zonas, van a haber rupturas de las membranas basales, oclusión de las luces tubulares de los cilíndricos, va a haber un aspecto heterogéneo en las placas histológicas de esta zona, va a afectar más a la porción recta del tubo proximal y las ramas ascendentes de la lesión, ¿no? También dependiendo de dónde va a afectar estas lesiones. Se pueden encontrar cilindros hialinos, eosinófilos, y va a haber un edema intersticial y acumulación de leucocitos dentro de los vasos rectos dilatados en estas zonas.
También puede que encontrarse una lesión aguda evidente en los túbulos contorneados proximales. Puede haber una necrosis evidente también, como vemos en la imagen, eh, dependiendo de los ejemplos, ¿no? Pero este es un ejemplo de una nefrosis evidente de intoxicación por fármacos que van a afectar esto, ¿no? Igual, más imágenes donde pueden verse, ¿no? Las patogenias, desde la isquemia y la toxina, ¿no? Van a influenciar diferente en cada una, pero en sí van a terminar en una lesión tubular aguda con destrucción del epitelio, acumulación de eosinófilos y también un edema en el intersticio de estas estructuras. La evolución clínica de estos pacientes van a tener 3 estadios: el estadio de fase inicial, de fase de mantenimiento y la fase de recuperación. En la fase inicial, caracterizada por unas 36 horas, donde va a bajar la diurexis, aumenta el nitrógeno urémico en sangre, va a haber oliguria, va a bajar el flujo sanguíneo y baja el filtrado glomerular. En la fase del mantenimiento, la diuresis va a mantenerse de unos 40 a 400 ml al día, caracterizada como oliguria. Va a haber una sobrecarga de sal y agua, va a aumentarse el boom, o sea, va a haber este cambio, ¿no? Desde la parte inicial a la parte de mantenimiento, va a haber un aumento del boom, va a haber una hiperpotasemia, acidosis metabólica. Con el tratamiento apropiado, el paciente va a poder superar esta crisis de oliguria, ¿no? En la fase de recuperación, caracterizada por incremento por rutina de la diuresis, donde puede alcanzar hasta los 3 litros al día. También en esta fase puede haber una hipopotasemia que se convierte en un problema al tratamiento clínico en lugar de la hiperpotasemia por el aumento de Pablo, la... por favor, si puedes apurarte un poquito. No sé, ¿alguien más va a presentar ahora? Sí, tenemos este tema y aparte tenemos la biopsia en este Apurémonos mismo un tema. poquito, porque, por favor, si tienen alguna duda, sí quisiera que me pregunten. Que me pregunten. Habíamos quedado que las charlas tienen que ser un poco más cortas, ¿no? No las hagas tan largas. Pregúntenme si tienen dudas de cómo presentar. Yo estoy aquí para asesorarles, para guiarles en esa parte. Vamos tratando de terminar porque tenemos cosas que ver todavía. Ya, doc. También vamos a hablar rápidamente igual sobre la nefritis tubular intersticial. Puede una nefritis intersticial aguda que causa con edema intersticial infiltrado, leucocitario, eosinófilo y neutrófilos. También va a haber la crónica que va a causar fibrosis en estas zonas de los túbulos. Igual, más imágenes donde se va a caracterizar estas lesiones. Si hablamos del sistema colector, como ya sabemos, comienza en la parte externa de la corteza hacia la médula. Importante de esta zona, van a tener varios tipos celulares, células principales que van a tener mayor número, citoplasma muy claro y escasas cantidades de organelos. Y las células intercalares, citoplasma más pequeño, menos número y un citoplasma con gran cantidad de mitocondrias. Igual vemos estructuras del sistema colector donde pueden verse las células intercalares que son más oscuras y las células principales que son más claras en esta imagen. Igual, más imágenes de túbulos donde se pueden diferenciar las células claras de las oscuras. En esta zona pueden haber patológicamente pielonefritis aguda caracterizada por la inflamación en esta zona de la parte, una inflamación supurativa causada por infección bacteriana o vírica que se pueda causar esta estructura. Por su morfología va a haber una inflamación supurativa intersticial, agregados intratubulares de neutrófilos, tubulitis neutrófila y necrosis tubular en esta zona. La morfología, como hemos visto, es una parte de inflamación. En los primeros estadios hay un infiltrado neutrófilo con limitaciones en los túbulos, ¿no? Podemos ver las estructuras, hay las luces tubulares de los conductos para la extensión de la infección, pueden estar obliterados, rotos y todos por el proceso inflamativo infeccioso en esta zona. Complicaciones de esta pueden pasarse una necrosis papilar, afectado más de una manera bilateral, afecta a todas las pirámides de los riñones. En complicaciones también puede darse las pielonefritis y abscesos perinefríticos por estas etiologías. Eh, en la morfología, como ya hemos visto, después de la fase aguda hay lesiones cicatriciales, infiltrado de neutrófilos y focos inflamatorios. Las cicatrices de estos van a tener unas atrofias tubulares y fibrosis intersticiales y se van a ver sobre todo fibróticos.
En los aspectos clínicos va a haber obstrucción de vías urinarias, van a necesitarse instrumentación en estos pacientes, pueden haber un reflujo vesicouretral, más hay que tener importancia en las mujeres embarazadas, del sexo y la edad caracterizada en los 40 años en las mujeres, más que en los hombres. Y el paciente va a tener un dolor, inicio súbito agudo del dolor agudo costoventral, una evidencia de una infección que puede ser fiebre, malestares urinarios, disuria, poliuria, tenesmo, orina con leucocitos. Sí tenemos más partes. No sé si avanzo esto, Doc, para que mi compañero continúe con la parte de biopsia. Eh, Sí, sí, la última parte que es importante del intersticio renal, hay que recordar que este es en la parte del intersticio renal, es un tejido escaso con la mayoría de células compuestas con fibroblastos. Algunos fibroblastos producen eritropoyetina, también hay células dendríticas y macrófagos. Em, En estas existen casi los mismos tipos celulares que en las otras estructuras y favorecen en esta estructura va a favorecer a la eliminación de sodio en las otras estructuras. Eh, a continuación vamos a hablar sobre la biopsia renal. Bueno, continuando con la biopsia renal, dado que este es un procedimiento que ha contribuido al conocimiento de las enfermedades renales, primeramente debemos agotar todos los procedimientos no invasivos para el diagnóstico de enfermedades, también considerar la información suministrada por la biopsia, que nos va a proporcionar el diagnóstico más certero, y asegurar que se puede hacer un estudio, una persona experta o un patólogo. Déjame lo siguiente. Como vamos a tener el uso apropiado de la biopsia renal, tenemos unas indicaciones. En los pacientes que sufren síndrome nefrótico, se realiza en la mayoría en las personas adultas, y este síndrome va a ser... Víctor, Sí, dígame. por favor pondrán atención aquí lo que va a hablar el compañero, porque igual es pregunta de evaluación. ¿Sí? Algunas de las cosas que yo les dije que registren no plantearon en las preguntas. Bueno, entonces yo voy a plantear esas preguntas ahora, por favor, para que pongan atención. Continúe, por favor. Bueno, en las indicaciones en el síndrome nefrótico se va a realizar esta biopsia en los riñones en la mayoría de los pacientes adultos que tengan un síndrome nefrótico aparentemente idiopático sin ninguna enfermedad subyacente. Es probable que presentan las tres causas principales, que son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y la nefropatía membranosa. También está esta biopsia indicada en pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico y que presentan el síndrome nefrótico. Incluso si el paciente con una buena probabilidad que tiene nefropatía membranosa lupídica, que también puede estar presente un componente proliferativo. Y hay también estos que no se van a realizar en la biopsia, que son en las personas que presentan diabetes mellitus, en personas que tienen recaída al síndrome nefrótico, o sea que son sensibles a los esteroides, que después del cese de la terapia inmunosupresora apropiada como enfermedad de cambios mínimos por recaídas frecuentes. También en pacientes que presentan obesidad masiva, y en pacientes con nefróticos que dan positivos a la prueba de anticuerpos antirreceptor fosfolipasa A2. Mientras en el síndrome nefrítico agudo, este va a estar caracterizado por la hematuria, por los cilindros celulares, la proteinuria y con frecuencia la hipertensión, y también un deterioro de la función renal. A menudo esta enfermedad está causada por que va a ser una biopsia renal que va a establecer el diagnóstico para guiar el tratamiento. Sin embargo, existen situaciones en las que requiere una terapia mientras se espera la biopsia renal. Incluye unos ejemplos en la pielongitis, en la microscópica, en la glomerulomatosis y en la membrana basal antiglomerular. Tampoco se debe realizar en pacientes con glomerulonefritis asociados a endocarditis o nefritis, de la derivación de control que de la infección suele conducir una rápida resolución de la enfermedad.
Y también las personas que presentan una lesión renal inexplicable, las causas más comunes de la lesión renal aguda es una enfermedad perrenal, una necrosis tubular aguda y una obstrucción del tracto urinario. Se puede diagnosticar clínicamente sin una biopsia. Si la biopsia está indicada en aquellos entornos, el diagnóstico es incierto, como a veces puede ser en el caso de una nefritis intersticial aguda secundaria a fármacos. La siguiente. ¿Qué hallazgos no requieren biopsia? Es normal encontrar una hematuria glomerular aislada en pacientes que presentan una hematuria microscópica asintomática. Es decir, cuando una microscópica presenta con glóbulos rojos dismórficos una tira reactiva negativa para proteinuria y una concentración de creatinina sérica normal y una presión arterial normal. Ahí no se realiza biopsia. Y también una proteinuria no nefrítica aislada. Generalmente aquí no se realiza una biopsia renal, que el paciente presenta proteinuria abajo de 500 miligramos y una albinuria menos de 300. Y una ausencia de hematuria glomerular, una función renal normal que está adaptada a su edad, en ausencia de una evidencia clínica. Lo siguiente. ¿En qué están contraindicados? En pacientes que presentan riñones pequeños hipercoicos, generalmente que tienen menos de 9 centímetros de longitud, también en riñón nativo solitario, en quistes múltiples bilaterales o un tumor renal, una diatesis hemorrágica incorregible, también en las personas que sufren hipertensión arterial, es decir, que las personas que tienen una presión mayor de 170, en una personas que sufren de hidronefrosis, en una infección renal, anomalías tal vez anatómicas del riñón, como pueden ser un riñón poliquístico o un riñón tipo de herradura, una infección en la piel en el sitio que se va a realizar la biopsia, tal vez a veces en pacientes que no cooperan, y la edad avanzada no es un factor de contradicción. La siguiente. Eh, los, tenemos los métodos de biopsia. Tenemos por la biopsia de riñón abierta, tenemos la biopsia de riñón laparoscópica y la biopsia de riñón transyugular. La abierta vamos a considerar que es algo quirúrgico cuando existe una diatesis hemorrágica incorregible, cuando hay un riñón solitario o después de tantos fallidos de una biopsia renal percutánea. Por lo general se puede obtener un gran núcleo en la cuña de la corteza renal. La incidencia de la hemorragia grave es muy baja. La laparoscópica es una alternativa de la biopsia abierta o cuando no quiera someterse a una percutánea. Y la transyugular es una biopsia generalmente que se realiza a un intervencionista con una sala de angiografía, que esta va a requerir una pequeña cantidad de contraste intravenoso. Me parece que estás confundido. Puedes regresarle. Fíjate, la primera, verás, te falta la forma de biopsia la más frecuente de todas. La más frecuente es la biopsia de riñón percutánea. Percutánea. Es decir, con un eco. Con un eco, guiada por eco y a través de la piel. Esa es la más frecuente. Se hace la primera que tú ves a la izquierda, la que pones, a lo mejor es la abierta, que se la puede hacer en casos raros. La laparoscópica nunca la he escuchado mencionar. Revisa bien ese término, no tendría mucho sentido hacer así. Y la biopsia transyugular no corresponde con la imagen que estás poniendo. La transyugular, como su nombre lo indica, es por la vena yugular, con intervencionismo. Se manda una guía por ahí, por la vena yugular, hasta el riñón. Tú lo que estás poniendo ahí
La foto es de una percutánea, de una biopsia percutánea. Por favor, eso debe quedar claro. Continúe, por favor. Bueno, por las consideraciones de la prebiopsia, vamos primeramente en la evaluación del paciente. Vamos a realizarle una buena historia clínica, un examen físico y pruebas complementarias para determinar si un paciente tiene un mayor riesgo de complicaciones, por ejemplo, una hemorragia. La piel que recubre el sitio debe estar libre de presentar un signo de infección y la presión arterial debe estar bien controlada. Por eso, como objetivo, tiene que tener menos de 140-90 milímetros de mercurio. Como la hipertensión es un factor de riesgo de complicaciones hemorrágicas. También nos mencionaba que la trombocitopenia que se ha desarrollado, es decir, un recuento de las plaquetas de 1400, que eso aumenta un riesgo de hemorragia durante la biopsia renal. Lo siguiente. El manejo de medicación en los pacientes que tienen agentes plaquetarios y antitrombóticos que están tomando, se debe, como son el ácido acetilsalicílico, los inhibidores de glucoproteína, los AINES, estos se deben suspender sus medicamentos al menos 1 o 2 semanas antes de la biopsia, y es posible que se tomen durante 1 o 2 semanas después de la biopsia realizada. Y en los pacientes que reciben anticoagulantes, el tratamiento de anticoagulación crónica se debe realizar por las siguientes indicaciones. Si la biopsia de riñón es esencial para el diagnóstico y pronóstico, se debe suspender esto. Y en caso también que exista una trombosis venosa arterial. No, te garantizo. Y también los pacientes que están tomando warfarina, que esto permite que el índice internacional normalizado se desplace por debajo del 1.5. Esto va a ser revertido por la vitamina K, si la biopsia debe realizarse en caso de urgencia. Y en los pacientes que toman también heparina intravenosa, se debe interrumpir durante al menos 6 horas antes de la biopsia para permitir que que se normalice sus valores, y se debe renovar con un bolo después de las 12 a 24 horas. En los pacientes que toman heparina de bajo peso molecular, debe interrumpirse un día anterior para el procedimiento y se debe renovar después de las 48 a 72 horas para evitar el riesgo de tromboembolíticos. Y también se usa el uso de la desmopresina para prevenir hemorragias. La siguiente. ¿Cómo se debe realizar la biopsia renal percutánea? Primeramente tenemos el procedimiento, la descripción del procedimiento, la elección del tipo de aguja, la toma de muestra de tejido y la observación de la postbiopsia. Primeramente, en la descripción nos debemos mencionar el consentimiento informado. Para la biopsia se debe provocar una posible alérgica a los anestésicos locales y a las soluciones que contienen yodo. Justo antes del procedimiento se va a colocar un acceso intravenoso periférico. Por lo general se coloca el paciente en decúbito prono, como le ven en la imagen ahí, con una almohada debajo en el abdomen. Si el paciente está embarazada o presenta una obesidad mórbida, la biopsia se debe realizar en una posición sentada, en decúbito lateral o en decúbito supino anterolateral. En esta biopsia renal percutánea generalmente se realiza por guía ultrasónica con anestesia local. Puede ser por una lidocaína al 1%. La ecografía puede localizar el lugar del polo inferior para minimizar el riesgo de perforar algún vaso principal. Y esto nos determina el tamaño del riñón
y esto nos puede detectar la presencia inesperada de algún quiste o que pueda requerir el uso de un riñón contralateral. También se recomienda a veces una tomografía computarizada, pero no es tanto. No es como una alternativa en caso que no haya el ultrasonido. Una vez que ya se localiza el polo inferior, se hace una marca en la piel para identificar dónde se insertará la aguja y posteriormente se prepara el sitio bajo anestesia, bajo la guía de la ecográfica, y se puede usar la aguja espinal para ubicar la cápsula del polo inferior, y esto nos va a proporcionar una anestesia para el tracto de la aguja y de la biopsia. Después de realizar una pequeña inyección en la piel, esto nos va a facilitar el paso de la ecografía en tiempo real y se utiliza con mayor frecuencia para guiar la hoja de la biopsia directamente hacia el polo inferior. Elección de la hoja y disponibilidad. Hay varios modelos de hoja que son las agujas manuales, las agujas automáticas con resorte, pero se recomienda la hoja tipo de calibre número 16. La toma de muestra del tejido, la obtención de este tiene dos núcleos del tejido renal. Generalmente se recomienda que el tejido debe evaluarse de glomérulos con un lente primeramente de 10. Sin embargo, la cantidad de tejido necesaria varía en el diagnóstico probable. Por ejemplo, cuando existe una nefritis lupílica difusa, arbitrariamente como... Repita. ¿Una qué? Se me cortó ahí. Cuando existe una nefritis lúpica, Lúpica. A ver, lúpica. lúpica, Siga. proliferativa difusa, cuando existe menos del 50% de los glomérulos afectados en el microscopio óptico. Se requiere hasta 100 glomérulos para hacer el diagnóstico con un grado razonable en la certeza estadística. Y la observación post-biopsia se va después del procedimiento, se debe permanecer en decúbito supino durante 4 a 6 horas y luego permanecer en reposo en cama durante la noche. Para esto nos ayuda a detectar posibles hemorragias o complicaciones de los signos vitales que se controlan. Se recomiendan también los signos vitales que se monitoreen cada 15 minutos durante la primera hora y luego cada 30 minutos, aproximadamente dentro de las 4 horas. Y también se debe controlar también la presión arterial. ¿Cuál es el objetivo? Que era de menos de 140/90. Cambio el otro. Aquí vamos, dos videos tenemos sobre la tipo de biopsia, son muy cortos, ponele. ¿Cómo se realiza una biopsia? ¿Se puede ver o no? ¿Sí están viendo? Perdón, sí pueden ver el video porque yo en mi presentación sí le veo. No. Sí, sí, se ve. ¿Sí le Nosotros ven? no. Sí se ve, O sea, solo yo no veo. sí se ve, creo que sí. Ah, es un enlace. No, porque sí está compartiendo. No sé si es que... ¿Sí lo están viendo? Sí. No, yo no veo. Si tienen alguna duda me preguntarán. Entonces.
Bueno, quedamos ahí por ahora. Por favor, ¿tienen alguna pregunta que me quieran hacer? Doctor, disculpe, ¿podría volvernos a explicar en qué enfermedades se debe usar la biopsia? Claro. A ver, de lo que dijo Víctor. Una en pacientes con síndrome nefrótico. Otra, pacientes con síndrome nefrítico. Otra, pacientes con insuficiencia renal progresiva, es lo que tiene ahí, ¿no es cierto? Otra, pacientes con insuficiencia renal aguda que no se puede explicar. Por ejemplo, pacientes que tienen una gastroenteritis, una deshidratación muy severa. Mal haríamos en hacer una biopsia de riñón si sabemos que la biopsia es para saber la causa de la enfermedad, pero si ya sabemos que fue la gastroenteritis, la deshidratación, ¿para qué le hacemos la biopsia? Bueno, vamos a suponer que le hacemos la biopsia a este paciente con gastroenteritis y deshidratación. ¿Qué hallazgo encontraríamos en la biopsia? ¿Alguien que me pueda comentar? Tal vez signos de isquemia por la hipoperfusión. Perfecto, perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Adrián Adrián. Aguilar. Sí, signos de isquemia y consecuentemente necrosis tubular, ¿no es cierto? Por ahí hablaste también de las fases de la necrosis tubular, una fase de inicio, de perpetuación, de recuperación, ¿no es cierto? ¿Cuándo más hacemos biopsia? Dale la siguiente lámina. Eso cuando tenemos hematuria glomerular aislada y proteinuria no nefrótica aislada, para ver cuál es la causa. Por favor, me pasan la lista de las personas que están aquí que han asistido a la clase de hoy. Me pasas en un archivo, por favor. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Les hago firmar la lista entonces, doc. Bueno, Gracias. Ya está bien. sí, por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego, Chao. gracias.